Pueden sentar. Miren ustedes, aquí Jesús habla del Paráclito que ha de venir. Y también habla de tiempos de persecución, ¿no? Que están por venir. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido persecuciones, hasta dentro de la iglesia. Personas que piensan hacer el bien, culto a Dios, proteger las cosas de Dios, persiguiendo a otros dentro de la iglesia. Hoy mismo hay una división dentro de la iglesia. Hay los muy liberales y hay los muy tradicionales. Hay que convivir. Ojalá que no lleguemos a un tiempo como en otros tiempos de la historia de la iglesia, que unos van matando al otro, porque ha sucedido. Entonces, ¿cómo saber cuál iglesia o quién seguir? Bueno, hay que saber la Biblia, hay que saber la fe, para saber con quién te diriges. Pero ha habido confusión en la historia de la iglesia. Si Dios, Cristo, era o no Dios. Y eso por siglos. Y algunos emperadores de un lado y otros de otro lado. Y luego cuando se cambiaba el presidente, el emperador, pues si no tenía el mismo pensar del último, pues a mandar a exilio a algunos obispos. Y a algunos obispos también pensando de una manera u de otra. Hoy en día hay algunos que uno se hace la pregunta si creen o no creen. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las diócesis no hay exorcistas, aunque es una recomendación, petición de parte del derecho canónico, que debe haber alguien asignado a ello. Pero muchos obispos no creen en la necesidad, que ni siquiera que hay demonios. Yo recuerdo un seminarista en Roma, que era de un país, gracias a Dios no perseveró en su formación, pero él no creía en los demonios ni en Satanás. Y yo digo, ¿y qué andas haciendo aquí? ¿Y cómo es posible que su diócesis te promueve hasta la teología en Roma si tú no crees? Entonces, ¿qué vas a enseñar al pueblo? La personificación del demonio, un espíritu malo que vive en las personas. Pues eso no es la verdad. No es la enseñanza jamás de la iglesia. Yo me preguntaba, estando 14 años en Roma, si todos los obispos y cardenales creían. Porque tenía mis dudas. Entonces, ¿cómo saber? Pues hay que conocer tu fe. Hay que saber si en unos años la iglesia comienza a decir, bueno, que ciertos pecados que siempre han sido pecados, el divorcio, no, el divorcio ya está bien. Entonces usted ya sabe que hay un tiempo de prueba que Dios está permitiendo en la iglesia y tú te tienes que dirigir con los sacerdotes y los obispos, porque habrá división ya público. Ahora nada más es interna, porque ya de hecho la iglesia de Alemania, no todos los obispos ni todos los sacerdotes, pero ya la mayoría que dicen que el divorcio está bien, que está bien recibir y comulgar la Santa Eucaristía, que está bien dando la Eucaristía a personas que no son católicos, que está bien bendecir relaciones homosexuales, que hasta una monja dijo de que es racismo si la iglesia no permite que sean sacerdotes. ¿Ya ve? Llegará aquí, a estas tierras también. Entonces, ¿a quién dirigirnos? Pues primero a la palabra de Dios. Conocer bien tu fe. Recordar todo lo que yo he tratado de enseñarles. Y luego pan, pan, vino, vino. ¿Y qué haremos? Si hasta nuestro obispo podría. Pues ¿qué se hizo en la iglesia original en los primeros siglos? Pues ahí buscaban los sacerdotes fieles. Quizá no siempre lograban vivir todo lo que se enseñaba, pero los sacerdotes que enseñaban la verdad. Seguir los obispos que enseñaban la verdad. Pero también
no expulsar ciertas personas de su propia familia, recordar la caridad. Si usted tiene una persona que es alcohólico, que si usted tiene una persona, unos familiares que están divorciados o a unos familiares que están viviendo en pecado, amacebados, juntados, como usted quiere decirlo, ¿qué hacer con ellos? Amarlos, no regañarlos. Si hay la oportunidad de tocar sobre el tema, pues usted expresa lo que tú sabes ser la verdad, lo que enseña Jesús, sabe dónde encontrarlo en la Escritura. Bueno, mire, yo no estoy de acuerdo con cómo estás viviendo. O como si ellos dicen, yo soy un católico progresista y está bien como yo estoy viviendo. No está bien como estás viviendo. No me vengas con bobadas. Pero yo te sigo amando, te respeto, tú vives como tú quieres, pero no me vengas a comulgar en la iglesia y decir que eso es la iglesia moderna. ¿Ya ves? En las relaciones, incluso matrimoniales, de vez en cuando puede haber discusiones y ni una opinión ni la otra es la verdadera. Está bien, no siempre están de acuerdo, pero ciertas cosas hay que estar de acuerdo, como que el aborto siempre es pecado, amén, que el divorcio no está bien, pero mire, para que hay que entender las palabras, yo en algunas ocasiones he dicho a una pareja que se divorcian, que se separan. Delante de Dios sigan casados hasta que se hace el proceso y la investigación a ver si se puede anular esa relación. Pero si hay golpes, si hay violencia doméstica, yo no voy a decir, perdónalo y sigue aguantando. Si no, yo sería un ogre, un monstruo, pedir eso a cualquier persona. Yo les digo, no. Perdonad sí, pero no hay que seguir recibiendo los golpes o el abuso. Entonces, cuando Dios dice perdona por 70 veces, es siempre, hay que perdonar. Pero es difícil perdonar a alguien que te ha abusado, alguien que te ha aprovechado. Eso solamente viene con la gracia de Dios. Entonces, hay que saber tu fe. ¿Cómo aplicarlo? Pedir los dones del Espíritu Santo, que Jesús mismo dice, yo enviaré el Paráclito. Pero, desgraciadamente, la catequesis de adultos está pésimo. La mayoría de los católicos adultos no saben su fe. Y ustedes dirán, ¿y yo qué? Bueno, bendito sea Dios que por lo menos vienes a misa y que alguien te instruye un poco. 5 o 10 minutos mi homilía, de vez en cuando 15, cuando ya me tenga pasión, ¿verdad? Pero de esa manera les instruyo, les estoy preparando porque vienen cosas peores. En tus propias familias ya está sucediendo las diversas opiniones, la manera para vivir la fe católica o no vivirla, o decir que todas las iglesias son iguales, sobre todo si son cristianos, no es verdad. Y yo no puedo decir que la fe católica romana es igual que los musulmanes. ¿Por qué? Porque solamente hay un Salvador. ¿Y quién fue? Jesús, nada más, no Mohammed. Entonces hay que saber tu fe, y hay que saber responder. Hay que saber defender con caridad. ¿Quién cambia corazones? Jesús. A través de ustedes, la manera que tú vives, a leer la Biblia juntos, a ver la Biblia, traer a las personas a Dios. Y ojalá con su cariño y su paciencia se convierten. ¿Y mis hijos? ¿Qué hago si no están practicando la fe? Encomendarlos, hacer sacrificios por ellos. Y quizá nunca verás la conversión de tus hijos, ni la salvación, pero lo que se espera es que antes de morir, tienen la gracia de Dios, una gracia especial por tu intercesión, por tus oraciones, por tus lágrimas, que esa persona se arrepiente y dice, Dios, ya estoy por encontrarme contigo en el juicio, perdóname, soy pecador, fui pecador, testarudo, dudo de corazón, pecador,
vicios, pero ahora que estoy por morir, ten piedad de mí. Eso duele. ¿Quién podrá decir eso en los últimos segundos de la vida? ¿Quién tendrá esa gracia? Bien pocas personas. Por eso hay que rezar todos los días, morir en gracia. Y estamos preparándonos para Pentecostés y por eso la primera lectura se trataba de Pablo y San Pablo y San Silas. ¿Y qué pasó? Pues llegaron ahí. No sabían, Dios manda, Dios cierra puertas, Dios abre puertas, pero no siempre los abre de inmediato. Estaban un poco abandonados, no sabían dónde irse porque una ciudad ya había cerrado sus puertas a ellos, hasta que por fin Dios les iluminó a Pablo con un sueño, como hacía con San José, y vio a un pobre de Macedonia que decía, bien, aquí a predicarnos. Se levantó en vez de hacer como muchos de nosotros, ay, qué pesadilla, ¿verdad? Dios me dio una pesadilla, me pidió hacer algo, pero yo sabía que nada más es mi subconsciencia, no lo voy a hacer, ¿no? Él se levantó y dijo, vámonos, ya tengo a donde Dios me está mandando. Nos está mandando a Macedonia. Y llegan al pueblo de Lidia, y Lidia es una mujer de recursos, de negocios, y dice, montan su pastoral aquí. Yo les doy lo que hace falta, cocineros, comida, y ustedes dan la palabra de Dios. Dios había preparado y ha movido los corazones de ella y tantos otros. Entonces tenemos que estar nosotros pidiendo, Dios, ilumíname. Deme la sabiduría, no humana, la sabiduría espiritual, para que yo me pueda dirigir con mis familiares, no huir de ellos, dirigirme con ellos. Eso es lo que hacía Jesús. Iba con los pecadores, comía con ellos para convertirles, no para tener fiesta con ellos. Como algunos de aquí dirán, sí, yo también de vez en cuando a beber, a ponerme hasta atrás. No, por supuesto que no. Si usted va con otras personas es para siempre dar buen ejemplo, para hablarles de Dios y de esa manera motivarles a que se convierten. Pero nadie va a convertir a nadie para decir nada más, mire, estás en pecado, vas a ir al infierno. No querrán saber nada de usted ni de nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, el santo que estamos celebrando el día de hoy, también iluminado por el Espíritu Santo, vivía en Francia. ¿Y qué sucedió? Escuchó cómo estaban tratando a los leprosos en Hawái, que había otra pandemia en los años 1870 por ahí. ¿Y sabe cómo los estaban tratando? Solamente hace un siglo. Ni siquiera les hizo casas, ni siquiera les dio de comer, ni alcantarillas, nada. Electricidad, nada. Los iban tirando de los barcos. A ver cómo te lo hagas. Y cuando este sacerdote, muy bueno, escuchó eso, dijo, no. Yo me voy a dar mi vida a ellos. Y se fue allá. Y se canonizó. ¿Por qué? Porque solamente vivió 5 años y luego contrajo la pandemia y murió de la lepra. Pero lo curioso es que hay otra santa que fue con él y se olvide, también francés, San Marianne Cope. Y ella fue con él a los pocos meses a alcanzarle y trajo otras monjas. Ella nunca hizo lo mismo que San Damiano y nunca contrajo la epidemia de la lepra. Vivió 35 años trabajando con ellos y murió de causas naturales. Dios no la quiso y se expuso. Atento, yo no estoy diciendo que se expone y que quitas la máscara y que no lavas las manos y que no respetas la distancia. No, todo eso lo tenemos que observar y tener cuidado. Pero a lo que voy es que no podemos vivir en miedo. Amén. Tenemos que tener fe. Que aunque me escondo y me encierro en mi casa, si Dios quiere llamarme al juicio, me va a encontrar. Entonces, ¿por qué te haces tu vida
tan preocupante de las cosas humanas. Dios proveerá, como Él mismo dijo, que si yo doy de comer a los pájaros, entonces, ¿cómo es posible que tú crees que no te voy a dar a ti? Es porque no tenemos fe. Por lo cual, ojalá que el ejemplo de los santos como San Damiano, ¿verdad?, nos ayude a todos nosotros a entregarnos al Dios, al prójimo, y pedir siempre con la oración los dones del Espíritu Santo. Así sea. Amén.